Bueno, ya la semana pasada tuvimos la oportunidad de analizar de manera pormenorizada, despacio, tranquilamente, con ayuda de Rubén Folguera, de Ignacio Moncada, el gran discurso que dio Javier Milei en el CEPAC, en esta conferencia política que se celebró en Argentina y en la que Javier Milei insistió mucho en la necesidad de dar la batalla cultural. Era muy importante este discurso porque los anteriores, a los que nos había tenido acostumbrados hasta la fecha el señor Milei, eran importantes, entre otras cosas también, porque lo que hacían era remarcar las necesidades de cambio dentro de Argentina, de cambio de paradigma, también de batalla cultural, pero tenía mucha tarea por delante todavía el mandatario argentino, tenía una tarea de verdad, sin exagerar, titánica por delante. Heredaba un país con la mitad de la gente pobre, con casi un 15% de miseria absoluta dentro de la población, con una hiperinflación que estaba amenazando las nóminas de todos los argentinos, con un país absolutamente empobrecido, colapsado en la mayoría de las industrias y con una crisis política de primer orden. Javier Milei llega al poder contra pronóstico, además con un mensaje clarísimo de lo que quería hacer, no engañaba a nadie, no trataba de poner encima de la mesa una agenda contemporizada, tratando de llevar poquito a poco el cambio de rumbo en Argentina, sino un cambio de rumbo radical, lo que es coger el timón del barco, darle una vuelta completa y que el barco tome la dirección opuesta a la que estaba llevando. ¿Y qué balance tenemos de este primer año de gobierno? Bueno, pues un balance sencillamente sensacional. Yo creo que ni siquiera en las estimaciones más optimistas de aquellos que apoyaban la llegada de Javier Milei al gobierno estaban unas previsiones tan optimistas respecto a lo que iba a pasar en este primer año. Javier Milei ha reducido la inflación de una manera brutal, ha caído a plomo el riesgo país de Argentina, empieza a revertir las tasas de pobreza del país, el poder adquisitivo de los argentinos empieza a crecer, la inflación, como decíamos, se ha frenado, el cambio del euro y el peso, del dólar y el peso está empezando a equilibrarse. Dentro de poco vamos a ver cómo se elimina el cepo cambiario. Está abriendo el país a la inversión extranjera. Están empezando a florecer industrias que estaban no por falta de recursos, sino por falta de gestión de administración, por despilfarro y corrupción, estaban absolutamente gripadas, como la energética. En definitiva, está dándole unos aires a Argentina que muy pocos esperaban. ¿Y qué es lo que vamos a hacer en el día de hoy? Bueno, pues en el día de hoy vamos a poder hablar con Rubén Folguera y repasar un repaso del que yo tenía muchas ganas de hacer. Vamos a repasar cuáles fueron las reacciones, no solo de políticos, sino también de periodistas, de prensa, en todo el mundo y fundamentalmente en nuestro país, respecto a la llegada de un tal Javier Milei, que se había presentado a las elecciones como un outsider, con una motosierra, diciendo que era narcocapitalista, y después de una carrera mediática muy importante en las televisiones argentinas, golpeando de una manera tremenda a todos los mensajes socialdemócratas de todos los colores que se le ponían por delante. Vamos a repasar qué se decía cuando Milei llegó al poder, qué decían algunos periódicos, qué decían algunos mandatarios, cómo le recibió, por ejemplo, The Economist, quien hace bien poco publicaba una entrevista en la que elogiaba los méritos del señor Milei en el poder. A ver qué decía The Economist cuando llegó el señor Javier Milei al poder, qué decía Pedro Sánchez, qué decía Yolanda Díaz. A ver, también hay que decir que tampoco es que hayan cambiado demasiado de discurso, simplemente ahora no se atreven a decirlo con tanta vehemencia como entonces. ¿Por qué? Pues porque los datos avalan al mandatario argentino. Decíamos que el otro día en la CEPAC hacía un discurso el señor Milei, un discurso centrado en la importancia de la batalla cultural. ¿Y por qué es tan importante la batalla cultural? Porque el cambio de paradigma que ha llevado a cabo Javier Milei en Argentina, un cambio de paradigma en el que, como insistimos, le avalan las cifras, no servirá de nada si una vez pase Javier Milei no quedan como pozo el cambio de ese mismo cambio de paradigma. Si después de Javier Milei llega de nuevo un peronista, volverá a cambiar toda la situación y Argentina volverá a condenarse a la miseria y a la pobreza, que es donde lleva chapoteando los últimos años. En cualquier caso, esa batalla cultural hay que darla. Yo creo que los datos, insisto, están empujando en la buena dirección al presidente argentino y vemos ya el cambio en muchas personas, en muchas instituciones, en muchos periodistas, en muchas publicaciones que veían en él un peligro para el continente americano y ahora ven en él
lo que vimos muchos desde el primer momento, un aire, un soplo de esperanza para las ideas de la libertad, que son las ideas al final de la prosperidad de todos.